La carreta se fue sin mí esa noche. Nunca más volvió, pero sé que sigue rodando por los pueblos, buscando a quienes le deben algo. Y cuando escucho las ruedas en la neblina, aún me escondo, como ese niño que fui en Teopisca. Tenía 9 años cuando mi madre murió de fiebre alta en un hospital sin nombre, y mi padre se esfumó sin dejar rastro. Me llevaron a vivir con mi abuela al sur de Chiapas, en un pueblo donde los relojes se detenían con el viento y las sombras se alargaban más de lo normal al atardecer. Se llamaba Teopisca. Allí aprendí que hay cosas que solo los ancianos conocen y callan. La casa de mi abuela era una construcción vieja, de muros de adobe con un tejado que lloraba cada vez que llovía. Dormíamos en cuartos separados, pero esa maldita noche, no pude dormir. El calor era denso y el aire quieto. La oscuridad parecía tener peso. Fue entonces cuando lo escuché. Primero un chirrido, luego un quejido, como si la tierra se desgarrara con cada vuelta de ruedas. No era un carro moderno, era algo más antiguo, más pesado. Me acerqué a la ventana, con los pies descalzos sobre el suelo frío de la casa. Afuera, una niebla espesa cubría las calles empedradas del pueblo. La luna apenas lograba filtrarse entre las nubes. Entonces la vi. Una carreta de madera podrida, tirada por 2 bueyes huesudos. Las ruedas chirriaban con cada metro que avanzaba, y sobre el pescante una figura encapuchada sostenía las riendas con sus manos cubiertas de costras negras. La carreta no hacía ruido al pisar la tierra, se deslizaba. Se detenía enfrente de cada casa por algunos segundos y luego continuaba. La vi detenerse enfrente de la casa de don Elías, el zapatero. Luego siguió y se detuvo frente a la de los hermanos Ramírez. Luego continuó y al final se paró frente a mi casa. El tiempo pareció congelarse. La figura no bajó, solo esperó y después siguió su camino. A la mañana siguiente el pueblo amaneció en silencio. Don Elías fue encontrado muerto en su taller, sentado, como si se hubiera quedado dormido con los ojos abiertos. Todos decían que era cosa de la edad, pero yo sabía la verdad. La noche siguiente, el mismo sonido me despertó. Esta vez no me acerqué a la ventana, solo me cubrí con la cobija, pero cuando amaneció, en la puerta principal había una hoja vieja, amarilla, clavada con una daga larga. En ella, escrito con tinta casi negra, estaba mi nombre completo, Emilio Santiago. Mi abuela lo vio y palideció. Esa tarde sacó de su baúl un objeto que siempre había estado escondido, una figura de barro cocida, agrietada, cubierta de ceniza. Dijo que era un tótem familiar, algo que mi bisabuelo había hecho durante una peste, cuando su hijo, mi abuelo, estaba a punto de morir. Un pacto, una deuda, una promesa hecha a la muerte. Uno por uno los varones de nuestra sangre serían recogidos por la carreta cuando llegara su momento. Algunos habían logrado huir del pueblo, pero no por mucho. La carreta siempre los encontraba. Esa noche, mientras mi abuela dormía aferrada a su rosario, yo tomé el tótem y corrí hacia una antigua capilla del pueblo. Decían que nadie debía entrar allí después de las 11, pero yo ya no tenía miedo. La niebla era más densa que nunca, la carreta se oía más cerca y los bueyes resoplaban como si llevaran siglos arrastrando ese peso. El sonido de las ruedas me seguía, como si supiera cada paso que daba. Al llegar al altar de piedra, puse el tótem sobre una losa y lo rompí con una piedra. Un grito largo, seco emergió del barro, como si algo escapara de él. Entonces la carreta se detuvo afuera de la capilla. La figura encapuchada se quedó quieta, como esperando algo, pero no entró. Después de unos segundos que parecieron eternos, tiró nuevamente las riendas y la carreta volvió a moverse, hundiéndose en la neblina y perdiéndose entre los árboles y la oscuridad.
Desde entonces nunca más volvió a mi puerta, pero a veces, cuando la niebla baja sobre el pueblo y el silencio es tan profundo que parece gritar, creo escuchar a lo lejos el crujir de la rueda, el resoplido de los bueyes y el susurro de una deuda que aún busca ser pagada. La carreta se fue sin mí esa noche, nunca más volvió, pero sé que sigue rodando por los pueblos buscando a quienes le deben algo, y cuando escucho las ruedas en la neblina, aún me escondo, como ese niño que fui en Teopisca. Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.